Muy bien. Y como se dice siempre, ¿por dónde se empieza? Por el principio. Amén. Y aquí estamos. Empezamos con nuestro principio, queridos hermanos, que dice así. La oración por los pastores y ministros de la palabra es un requerimiento que para todo creyente. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos sabemos que tenemos que orar por nuestros pastores? ¿Lo hacemos? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a leer Romanos 15, lo que nos da el principio, 15 del 30 al 32. Y dice la palabra: yo les ruego, hermanos míos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor que nos da el Espíritu Santo, que oren mucho a Dios por mí. Pídanle que en la región de Judea me proteja de los que no creen en Él, y que el dinero que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibido. Entonces podré visitarlos lleno de alegría y disfrutar de un tiempo de descanso entre ustedes, si es que Dios lo permite. Amén. Pablo sabía de lo que hablaba. Pablo sabía que cumplir con un ministerio, con el ministerio de cumplir la palabra de Dios, iba a ser difícil. No era tarea fácil. Es por eso que él entendió eso, y como entendió eso, tenía que pedir a los hermanos, que rogar a los hermanos que oraran por él. Pero miren lo que dice la palabra en 2 de Timoteo. Bueno, yo ya lo traje acá acomodadito, espero ganar tiempo con eso, pero ustedes saben que siempre pasan cosas. Así que miren lo que dice 2 de Timoteo, versículo 2 y 5. Bueno, dice la palabra: tú, iglesia, podría bien decir, ¿no? Anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. El 5 nos dice: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Recomendación: hacer bien el trabajo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mantén la calma en el sufrimiento, ¿verdad que no? Le dijo en los sufrimientos. O sea que la tarea de un pastor, la tarea de un ministro no es una tarea fácil. Entonces, ¿qué le decía él a su llamado hijo político? ¿Qué le dijo? Mantén la calma y anuncia la buena noticia. Sin entender los tiempos, porque muchas veces uno piensa que ese no es el momento. Cuando ve las cosas críticas, dice: no, ese no es el momento. Pero Pablo le advirtió a Timoteo: sigue adelante, anuncia la buena noticia y haz bien tu trabajo. Entonces, queridos hermanos, podemos ver también que esto Pablo lo entendió muy bien. ¿Y saben por qué? Porque Pablo veía la oposición que había. Pablo sabía, a ver, les cuento un poquito y espero ser rápida. Pablo tenía que cumplir una misión. Él tenía que ir a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén que estaba en Roma. Tenía que ir a predicar la buena noticia. Pero él sabía que en el trayecto iba a pasar por el pueblo de Judea. Y en ese pueblo estaban los judíos. Entonces, sabía que ellos se estaban oponiendo. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba que ahora ya no era el tiempo de la circuncisión, que ahora la justificación y la salvación venía no por la obra de la ley, sino venía por la gracia de Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Venía por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como él sabía esto y los judíos no lo entendían, y él tenía que ir a Roma, a la iglesia, a predicar esto, ¿qué pasaba? Que se oponían, había una gran controversia. Y como ahí en Jerusalén estaba la iglesia de Jerusalén, que era la madre de todas las iglesias cristianas, estaba esto, la gran oposición, la gran controversia. Pero Pablo necesitaba que sea aceptado su ministerio,
Y ese ministerio solamente podía ser aceptado si es que habían hermanos orando. Por eso Pablo lo entendió perfectamente y por eso acudía y le decía, les pido que oren por mí, que oren ante Dios por mí, ¿no? Que se unan a mí. Entonces, solamente nosotros con esto nos queda aprender que nosotros también somos llamados. ¿Llamados para qué? Para bendecir a nuestros pastores. ¿Llamados para qué? Para pedir, ser el apoyo, ser los colaboradores de esta iglesia, ser los colaboradores de los ministros que van a compartir la palabra a donde quiera que vaya, porque hay misiones que hay que cumplir, hay trabajos que hay que hacer en todas las áreas. Entonces ahí es donde nosotros como iglesia nos tenemos que parar. Amén. Y entonces con esto nos vamos a nuestra pauta básica. La oración no es solo un trabajo solitario. Es necesario el apoyo de otros creyentes. Romanos 15:30. Pablo les rogaba a los hermanos, como ya veíamos, que se unan a él en oración. Pablo entendió que la oración era la base de todo. Pablo entendió que esa arma poderosa la tenemos nosotros los creyentes, porque nos podemos acercar a nuestro Dios, al Todopoderoso. Entonces, por eso que él les rogaba, porque sabía que la oración, que solamente todo se podía lograr con la oración, y que si ellos estaban unidos en la oración, podía él desarrollar un buen trabajo. Miren, vamos a leer Gálatas 6:2. Amén. Gálatas 6:2 dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. ¿Queremos obedecer la ley de Cristo? Pues entonces tenemos que unirnos en la oración. Esto lo entendió perfectamente Pablo al orar, porque saben, él sabía que la oración es muy cierto, que nosotros podemos orar individual, personalmente, ¿verdad? Pero es mucho mejor, querida iglesia, cuando nos juntamos todos y oramos. Cuando nos juntamos todos por un propósito. Porque ¿saben lo que pasa? Obtenemos muchos más beneficios que cuando oramos solos. Es por eso que la palabra nos dice que cuando nos juntamos, oramos en una sola voz, oramos en un solo propósito, y eso es la fuerza que tomamos para poder hacernos fuertes y poder superar todo lo que nos pueda acontecer. Orar en unidad, para el que no lo sabía, es un mandato de Dios. Miren lo que dice Mateo 18, del 19 al 20. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Verdad que lo sabíamos este versículo? Sabíamos, lo teníamos en nuestra mente, quizás en nuestro corazón, pero nos falta mucho más ese aplicarlo en nuestro día a día. A ver, yo les pregunto, yo creo que a todos nosotros nos gusta sentirnos abrazados por la oración de nuestros hermanos. ¿Amén? Saber que hay personas que te quieren, que están orando por nosotros, es una satisfacción muy grande. Saber que hay personas que han sido redimidas por la sangre de Jesús es algo que a nosotros nos llena, nos fortalece. Saber que tú les has confiado a alguien y esa persona o ese grupo de hermanos o la iglesia está orando por ello, creo que a nosotros nos levanta, nos llena de fuerzas y nos hace confiar mucho más, llenarnos de esa esperanza, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo rogaba a sus hermanos y les decía, únanse conmigo en oración, era porque unirse significaba esforzarse unos con otros, ayudarse en el esfuerzo que realizaba el otro. Yo les pregunto, ¿acaso no es más fácil llevar una carga entre 2 o 3? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la carga es más liviana, es menos pesada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Nosotros tenemos que ser personas que nos conmovemos en el dolor. Hay que ser empáticos en base a lo que vemos. Si vemos que un hermano está sufriendo, pues tenemos que preocuparnos. Preguntarle, ¿te puedo apoyar? A ver, yo quiero que le preguntes a tu hermano, ¿qué es lo que estás padeciendo, hermano? ¿Te puedo ayudar? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu carga, hermano? ¿Te puedo ayudar? Bueno, yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que estar unidos en todo momento. ¿Saben qué? ¿Por qué le digo esto? Porque en las cargas hay fracasos. En las cargas hay problemas, pruebas. ¿Y saben qué hay? También hay pecados no confesados. Y esos pecados no confesados te paralizan, te estancan, no te dejan avanzar, no te dejan crecer, no te dejan fluir en la gracia y en el poder de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que... ¿Y saben qué? En una iglesia, ¿qué hay? 2 tipos de creyentes. El primer grupo son los creyentes que están ahí a duras penas, que no pueden con su carga, que no la soportan, pero no se dejan ayudar. No son capaces de soltar su carga, no son capaces de pedir la ayuda. ¿No? ¿Por qué? Porque desconfían. ¿Por qué? Porque tienen temor a sentirse avergonzados. Tienen temor al que dirán. Tienen temor a que el día de mañana los miremos de otra manera. Y está el otro grupo de creyentes. Los que debemos, amada iglesia, debemos estar ahí con ellos. Debemos ser los que sobrellevamos la carga. Ellos llevan la carga, pero nosotros les ayudamos a sobrellevar la carga. Es por eso que nosotros tenemos que pensar y tener bien en cuenta, porque si bien hoy día puedes estar acá, mañana puedes estar al otro lado. Puedes ser de los que piden ser ayudados o de los que dan ayuda. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que preguntar a nuestro hermano, ¿te puedo ayudar a llevar tu carga? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo estar pendiente? ¿No? Si sabemos esa situación, estemos orando, estemos pidiendo al Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 12:10. Por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso para nosotros debe ser una advertencia, hermanos. Una advertencia en donde nos recuerde la importancia que es, ¿no? En no fijarnos que las cosas las logramos por nuestras propias fuerzas. Que nosotros lo logramos por nuestra propia sabiduría. Porque no es así. Nosotros estamos firmes, estamos continuando en esta carrera de la fe porque realmente sabemos que tenemos a Dios y que mantenemos esa relación con nuestro Señor. Amén. No miremos a nadie por encima de los hombros. ¿Por qué? Porque podemos ser tentados en cualquier momento. Nadie está libre de caer. Así que no nos creamos, ¿no? Como dicen, no seamos lo de nariz respingada, de que pensar de que nadie, de que nosotros somos perfectos, porque nadie es perfecto. Solamente tengamos en cuenta que nuestra relación con el Señor es la única que a nosotros nos va a ayudar a permanecer hacia adelante. Entonces veamos la pauta número 2. La oración es una batalla espiritual en la que se avanza en unidad, en esta lucha. La palabra lucha significa luchar en compañía de alguien, en sentido figurado. Ser un compañero de batalla. ¿Cuántos somos acá compañeros de batalla? Amén, amén. Sigamos siendo esos compañeros de batalla. En esta pauta podemos ver que la batalla espiritual solo se puede vencer si otros se unen a nuestra causa, se unen a nuestra batalla. Entonces, porque les decía, porque la oración es una batalla que solo se rinde por medio de nuestra relación con el Señor. Gálatas 6:1 nos dice, si alguien es sorprendido en una falta
Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud de unidad, que cada uno debe cuidarse de sí mismo para que no sea también tentado. Una muestra, querida iglesia, de nuestra madurez espiritual es que ayudemos a ser restaurados a los que han caído. Esa es nuestra misión a nosotros. La palabra nos advierte que tener cuidado es mostrar una buena actitud, considerando, como les decía anteriormente, que no estamos libres de nada. Todos, hermanos, todos, nadie se pasará. Todos pasaremos fracasos, todos pasaremos pruebas, todos pasaremos problemas. No lo olviden. Gálatas 6:3 dice, porque si alguien se cree más de lo que es, se engaña a sí mismo. Mucho cuidado, son las advertencias que el Señor nos da. En lugar de estar así todos altivos, tenemos que estar alertas, con nuestros ojos despiertos, a mirar con humildad, a mirar con amor y no a creernos que no vamos a caer en ninguna de esas cosas. Acompañar significa que nosotros cuidemos las espaldas de nuestros hermanos. Acompañar es animar en la lucha que ellos tienen, es echarle porras cuando ese hermano está caído, cuando ese hermano piensa que ya no tiene más por qué luchar, es estar ahí, es decirle, hermano, yo estoy contigo, todavía no hemos perdido la batalla. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no nos ha dado el punto final. Y mientras hay vida y esperanza, tenemos que hacerles sentir que ellos no están solos. Eso es acompañar, eso es ser un compañero de batalla. No permitir que se consuma solo, no compartir su dolor, compartir su pena, su tristeza, estar con ellos en todo momento. Eso es el Señor hablando a nosotros, hermanos. Pauta número 3, la oración por los pastores debiera ser puntual y específica. Romanos 15:31 nos enseña que Pablo quería ser librado de caer en las manos de los incrédulos. Pablo lo que quería era que su ministerio sea aceptado. La palabra de Dios nos enseña que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Sabemos que el diablo está al acecho, hermanos. Y solamente son nuestras oraciones los que acompañarán al pastor, a los ministros de la palabra, a nuestros líderes. Son nuestras oraciones las que los sostengan en todo momento, ¿Por qué? Porque quitarán esas barreras, quitarán esos límites para que nuestros pastores y ministros puedan desempeñar la buena tarea, como decía Pablo. Y nosotros oramos por sus ministerios, oramos por su vida, oramos por su matrimonio, oramos por sus descendencias. Esa es la labor que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pablo sabía que desempeñar su ministerio no iba a ser tarea fácil. No iba a ser tarea fácil, hermanos. Por eso que él, entregado a esto, entendió esa necesidad. Por eso que él persistía, él insistía en la oración, porque sabía que ahí estaba su seguridad, que ahí estaba su confianza, porque Dios es el que se iba a encargar y lo iba a fortalecer. Como iglesia tenemos que aprender a cubrir a nuestros pastores. Como iglesia tenemos que aprender a entender que somos llamados a ser colaboradores. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Para ello Dios ha puesto a pastores, ha puesto a ministros, ha puesto a los líderes. No es tarea fácil. El diablo se levanta y se quiere oponer a querer poner, como dice acá, las barreras, los límites.
pero solamente nosotros. ¿Y saben qué, iglesia? Nosotros tenemos una gran oportunidad. Sabemos que tenemos nuestras oraciones a las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ahí hay un lugar para ti. Ese lugar te está esperando. Únete a nuestras oraciones y seamos más los que estemos orando por nuestros pastores. Seamos más los que dobleguemos nuestra vida, nos paremos a la brecha y las vidas de nuestros pastores y ministros sean bendecidos. ¿Saben una cosa? Si Dios respondió a Pablo, si Dios lo ayudó en sus temores y le dio la seguridad para seguir avanzando y siendo el que llevaba la palabra, el mensaje de Dios, si Dios respondió, ¿por qué no nos va a responder a nosotros? ¿Acaso no tenemos al mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre? ¿Amén? Pues sí, iglesia, tenemos a ese Dios. Y ese Dios no ha cambiado. Ese Dios no ha cambiado, iglesia. Ese Dios sigue siendo el mismo. Y es por eso que nosotros tenemos esa labor de seguir adelante, de vencer, de llenarnos de fuerzas cada día y decir, para esto hemos sido llamados, tomar en cuenta, ¿no? Llegamos a nuestra pauta número 4. Espero estar bien. Dice, la oración puede facilitar el trabajo pastoral. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo facilitamos? Dice, en términos finales, todo se resume en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La soberana voluntad de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios manda? Que Dios dice y se hace. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Tenemos que entender que es la soberana voluntad de Dios. ¿Y cómo se da esto? Veamos en Romanos 15:32 dice, así podré visitarlos con alegría y disfrutar un tiempo de descanso. Ustedes si es que Dios así lo permite. Cubrir con nuestra oración el trabajo pastoral es tarea de la iglesia. Una vez más, tarea de la iglesia. El trabajo pastoral, ¿por qué? Porque es el fundamento. Si nosotros no oramos, ¿en dónde está fundamentado el trabajo ministerial de nuestros pastores? Si nosotros no oramos, iglesia, si nosotros no nos paramos a orar, ¿saben en qué se va a convertir todo el trabajo de los pastores? Se va a convertir en una actividad humana. Y nosotros como iglesia necesitamos ser alimentados, ¿verdad? Necesitamos que el Espíritu sea el que hable. Necesitamos que el poder de Dios se ponga de manifiesto. Queremos ver sus milagros, queremos ver su poder extraordinario. Entonces, tenemos que orar, porque eso es donde está fundamentado el servicio de nuestros pastores. Una vez más, si no tan solo sería una vana actividad humana. O sea, no vale nada. Nosotros somos la ayuda, somos la herramienta. Digo la herramienta porque Dios nos utiliza para poder fluir en la oración. Amén. Entonces, si Dios dice esto, nosotros tenemos que cumplir esa tarea, hermanos. ¿Saben por qué? Porque así Dios va a proveer ¿qué? Sabiduría, va a proveer entendimiento, va a proveer realmente discernimiento. Y la iglesia que recibe lo de los ministros, recibe de lo de los pastores, entonces va a estar fuerte. No va a ser por cualquier situación, de repente se va a sentir desanimada, sino vamos a ser una iglesia fuerte. Amén. Entonces la oración es esencial para mantener el trabajo pastoral.
centrado en Dios y para asegurarse que todo lo que se diga y lo que se haga a nivel ministerial sea con la guía y el poder de nuestro Dios. Podemos ver aquí a Pablo cuando rogaba y pedía a los hermanos que se unan a la oración. Era porque sabía que solo Dios lo iba a librar y que iba a quitar toda oposición para que él pudiera desempeñar. Les comenté al principio que Pablo quería ir a Roma. Él quería ir a Roma por una misión que tenía que hacer, compartir el mensaje de Dios. Pero también en su corazón, él tenía el deseo de conocer a los hermanos. Es como, por ejemplo, alguien menciona, ¿no? Póngase que en Trujillo mencionan los hermanos y dicen, miren, allá en la Ibe Callao hay hermanos que son hermanos fieles, hermanos leales, hermanos que están llenos de fe, pero necesitan aprender esto. Así que un pastor de allá, vamos a llevar la palabra, vamos a llevar esto que les está faltando. Eso es lo que Pablo sentía. Él sentía el deseo de ir a conocerlos porque estaba impresionado porque le hablaban esas cosas, pero también sentía el deseo de ir a compartir la palabra. Y no tan solo a compartir la palabra, sino sentía el deseo de ir a disfrutar con ellos, de tener ese tiempo de descanso. Esto me lleva a pensar justamente ahora, ¿verdad? Nuestros pastores, ¿dónde están? En un lugar de descanso, ¿verdad? Disfrutando, tomando nuevos aires. ¿Por qué? Porque un ministerio se desgasta. Un ministerio se cansa, ¿no? Se debilita en el área emocional, físico, en el área espiritual. Se desgasta, hermanos. Entonces, por ello nosotros tenemos que alegrarnos de que nuestros pastores estén disfrutando, de que nuestros pastores estén tomando nuevo aliento, ¿no? De vida, tomando nuevas fuerzas, como se diría, y que vengan llenos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acá orando, pidiendo, clamando por ellos y a la vez pedimos por la casa. Pedimos por la casa porque la casa se mantenga fuerte. Porque cada ministro que salga acá salga con la verdad de Dios, salga con las ganas de decir lo que el Espíritu habla, no lo que hablen nuestras emociones, sino lo que diga el Señor en su palabra. Y así nosotros vamos a mantenernos firmes, perseverantes, insistentes en su verdad. Si nosotros oramos, querida iglesia, pasa algo maravilloso. Si nosotros nos unimos a orar como iglesia, va a pasar que nuestros pastores van a estar con mucha vida, con mucha salud, energéticos, avivados, ¿no? Fluyendo, y nosotros bien alimentados. ¿Por qué? Porque nos van a cuidar bien. Pastor, nosotros somos las ovejas, ¿verdad? Entonces, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos van a dar el alimento fresco. ¿Saben? La oración, si nosotros oramos, ellos van a tener claridad. ¿Claridad en qué? En una misión, en una visión que Dios les dé. No va a estar diciendo, ¿esto será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? No, van a tener la claridad, pero si nosotros nos mantenemos orando, firmes y adelante, ¿no? Si nosotros oramos, va a pasar que Dios les va a conceder a ellos sabiduría, discernimiento, como les decía, para que no estén en eso que eso no es, ¿verdad? Si nosotros oramos, ellos van a tomar buenas decisiones. Si nosotros oramos, ¿saben qué va a pasar? Algo tan hermoso para nosotros, que cuando nosotros tengamos una necesidad, Dios mandará su apoyo, Dios mandará su consuelo, mandará su amor. Lo que mucho nos hace falta acá, ¿no? Decimos, iglesia es amor, pero en el debido momento todos corremos para su lado. Y eso es lo que nos falta aprender. Hoy el Señor quizás nos esté confrontando, y qué bien por ello, porque muchas veces lo necesitamos.
Necesitamos eso. No necesitamos que seamos pasados, como dice, la mano por el hombro, nada más. Necesitamos ser alimentados y hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Amado Dios, la iglesia cuando ora recibe algo especial. Los ministros de evangelización, los que llevan la palabra, van a poder fructificar, van a poder ir con esa ímpetu, con esa versión de un creyente verdadero, donde va a llevar luz en esa oscuridad, donde va a llevar su verdadera identidad de hijo. Gracias a que nosotros oramos, el evangelismo va a fructificar, iglesia. Gracias a que nosotros oramos, el evangelismo va a poder ver su cosecha. Pero eso es que nosotros oramos. Queremos que muchos más conozcan al Señor. Tenemos que orar, tenemos que pararnos firmes. Muchas veces nos debilitamos, pero es ahí, ¿no? Tenemos que estar pidiendo oración. Tenemos que estar clamando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos va a poder ayudar en toda circunstancia. La oración es el poder que nos sostiene, iglesia. No lo olvidemos. Si nosotros queremos tener o facilitar a nuestros pastores su carrera de fe, su carrera ministerial, tenemos que ponernos a la brecha y orar para que esto sea de una manera, su servicio sea de una manera efectiva. ¿Cuántos queremos tener una iglesia fructificada? ¿Cuántos queremos que muchos más conozcan al Señor? Que la verdad de Dios sea revelada, que la verdad de Dios se manifieste. Yo creo que muchos de los que estamos acá sabemos que solamente la oración. Escuchaba hace poquito, que lo compartí ayer en nuestra reunión de Iglesia en Casa, ¿no? Me gustó. ¿Cuántos sabemos que la oración tiene poder, verdad? Sabemos que tiene poder, pero ¿cuántos sabemos o sentimos ese deseo por orar? Pues yo aprendí que aunque nosotros sabemos que orar es bueno, es de ayuda, sin embargo nos pesa, sentimos el no querer hacerlo. Pero ¿saben una cosa? Orar debe ser para nosotros esas ganas, ese deseo, como cuando nos íbamos a encontrar con el enamorado, ¿no? Y ver y saber que Dios nos está esperando, saber que ese Dios que tenemos, que muchas veces lo creemos lejos, está ahí con nosotros, que Él nos va a responder, que Él nos va a escuchar, que Él no nos va a dejar en ningún momento. Y eso nos debe a nosotros mantener siempre alertas.